¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Bueno, como les dije en el video anterior, que fue el último video del 2023, yo tenía algo especial preparado para que fuera el último video del año, pero por cosas no se pudo hacer a tiempo, así que lo traigo hoy como el primer video del 2024. Como pueden ver en el título y la miniatura del video, hoy tenemos un invitado muy especial y es Paco Arias del podcast Extra Normal. Espero que lo disfruten. Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Esti, bien contento de estar ahora de este lado para tu canal, bien contento. Un saludo a toda tu audiencia, un abrazo y pues listo para platicar historias. Oye, mil gracias por aceptar la invitación. Ya sabes que desde hace mucho tenía ganas de tenerte aquí en el canal y bueno, ya por fin se hizo. No, gracias a ti por la invitación. De verdad es que quiero agradecer porque primero estuviste tú con nosotros de este lado compartiendo algunas experiencias. Creo que fueron duendes aquella vez. Ya tiene más de un año, Esti. Ya. Sí, de hecho, les voy a dejar el link en la descripción del video que grabamos para el canal de Paco para que vayan a verlo. Ay, gracias. Y bueno, ahora van a tener de este lado para que conozcan un poquito más de lo que ha vivido Paco, que también está muy interesante. Oye, gracias, Esti. Ahí más o menos son algunas anécdotas, de verdad son algunas vivencias que me marcaron desde hace ya bastante tiempo y algunas que actualmente hemos estado viviendo, incluso en exploraciones que ya ahora no solamente grabamos podcast, sino también ya estamos ahora en el tema de la exploración, pero pues ahí van saliendo ahorita poco a poco. De hecho, vi que fuiste a la tumba de la Llorona, ¿no? Sí. No he visto el video, pero vi en Instagram, sí. Sí, fui a la tumba de la Llorona. Estuvimos en unos departamentos malditos de Querétaro. También tenemos arriba que fuimos a Perote con los chicos de Mystery World, que les mando un fuerte abrazo. Y por ahí tengo algunos todavía en cola que vamos a ir soltando poco a poco, pero que estuvieron padrísimos. Ok, voy a ver ese nuevo contenido que haces, que la verdad está muy interesante. Y bueno, antes de empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo empezó tu canal, por qué decidiste hacer videos y por qué de terror. Ok, mira, la espinita de crear contenido yo siempre la había tenido desde hace mucho tiempo. Había intentado crear contenido de otros nichos, pero hubo un momento donde me puse a analizar qué es lo que realmente me gustaría comunicar a las personas. En este caso, yo me encuentro en Oaxaca, parte sur del país, donde lo que más abundan son leyendas, historias de los abuelitos, en los cerros, en los ranchos. Entonces empecé yo a comunicar inicialmente en un podcast que tenía que se llamaba Callejón Urbano, antes de ser Extra Normal. Empecé a platicar mis anécdotas, algo de lo que pasaba en mi familia. Y me di cuenta, que muchas personas empezaron a conectar con lo que yo platicaba. Me di cuenta que no solamente a mi familia le pasaba, sino también a otras familias de más personas, no solo de México, también de todo el mundo. Entonces empecé a iniciar de esta parte por la atracción y por el ver cómo esto conecta con la gente. Ya después de un rato me di cuenta que el tema paranormal es mucho más común de lo que tú te imaginas. Yo pensé que los eventos extraños, los eventos paranormales, extranormales eran, pues digamos, uno entre 1,000,000, pero realmente no. O sea, mucha gente hoy en día ya me ha escrito ahí en el correo oficial varias anécdotas de todo el mundo, personas que están viviendo muchas vivencias personales muy fuertes. Algunos me piden incluso ayuda para que les ayude con un problema porque están atravesando temas de brujería, que es lo... A ver, aquí la brujería va a ser yo creo que el tema también principal, porque en México, en todo el mundo, la gente recurre mucho a estas prácticas, pero el podcast en sí inicia por el querer comunicar mis experiencias. Me doy cuenta que esto empieza a crecer porque la gente se empieza a identificar y empiezan a decir, oye Paco, yo también lo viví y yo también lo viví, y más personas empezaban a escribir su experiencia, y es como inicia pues esta carrera de creador de contenido. Oye, que aparte la como retroalimentación que tienes entre tus experiencias, lo de tus seguidores y los invitados que tienes, como que van compartiendo y como dándose cuenta de cosas que a lo mejor tú no has vivido, entonces no te imaginabas que pudieran pasar, y llega alguien a contarte algo súper impresionante, ¿no? Claro, de hecho, me ha pasado muchas veces que
hay eventos que de verdad sí salen de toda lógica. Son experiencias que muchas personas las pueden criticar, caen en la burla, porque hablar del fenómeno paranormal muchas veces va ligado a personas escépticas y es respetable. Su posición de verdad se respeta mucho. Yo sé que no todas las personas han vivido una experiencia, pero yo siempre les he dicho algo. Qué bueno que no la han vivido, porque el día que lo vivan, de verdad, la van a pasar mal. Y es algo que no se le desea a nadie. Cuando vives una experiencia, platicaba una vez con mi amigo Antonio Zamudio, que es una persona maestrazo en el tema paranormal. Me decía, Paco, las personas que han tenido una vivencia son personas que no van por el mundo contándolo. Viven con ese miedo, viven con esa, no sé, esa tortura todas las noches de cuando cierran los ojos, acordarse de lo que vivieron, que les genera casi un trauma, porque es totalmente un infierno. Incluso nosotros tenemos aquí de este lado en el podcast una dinámica los miércoles que le llamamos llamadas del más allá. Hacemos el formato recordando al maestro Juan Ramón Sáenz, donde recibimos las llamadas de personas que nos cuentan experiencias. No manches, créeme que me ha pasado de todo en esta dinámica. Recibimos llamadas de todo el mundo, no solo de México, nos habla gente de Perú, de Colombia, de Japón, de España, pero nos han contado cosas tan fuertes que hemos tenido nosotros, incluso aquí de este lado, manifestaciones muy fuertes, de verdad. Wow. Yo hice esa dinámica cuando hacía streams, pero creo que lo hice 1 o 2 días nada más. Y sí es súper interesante. O sea, es muy diferente a estar leyendo una historia. Sí. Y claro, o sea, cuando tienes un invitado, pues solamente puedes llegar a ciertas personas. No puedes ir más allá de a lo mejor tu ciudad o tu país. Y que alguien de otra parte del mundo te pueda contar algo así está bien cañón. Sí, de hecho, cuando nosotros empezamos esta dinámica, la primera vez que lo hicimos, empezamos con una experiencia bastante fuerte. No sé si quieras que te platique. A ver, estábamos, afortunadamente esa vez estaba con nosotros un pastor evangélico, estaba su servidor, estaba un colega que se llama Quique, que le mando un saludo. Ya estábamos nosotros en la transmisión, se nos cayó la transmisión, volvimos otra vez a conectarnos, que ya no nos íbamos a conectar. Y en la última llamada me marca una señora que es de aquí de México, del estado de Puebla. Empezó a platicarnos su vivencia y a los pocos segundos que está hablando se rompe, empieza a llorar. Empezó a llorar, nos empezó a decir, es que ya no aguanto. Nos empezó a decir que estaba teniendo una situación muy fuerte en su familia, especialmente con su hijo de 16 años. Que empezó a tener un comportamiento muy raro. Ella nos describe que en esa ocasión, él se fue con unos amigos como a unas cuevas para explorar, pero ella tiene sospechas de que en esa vez que se van, ellos empezaron a jugar Ouija ahí. Entonces, el chico cuando regresa a casa, pasan los días y empieza a tener un comportamiento raro. Para esto, ellos no tienen papá. Ella nos cuenta que desafortunadamente su pareja pues pierde la vida y ella cría a sus hijos sola, a él y a su hija, que es la mayor. Entonces, este chavo nunca conoció a su papá porque su papá perdió la vida cuando él básicamente era un bebé en brazos. Entonces, él empezó a hacer cosas que hacía su papá. Su mamá nos empieza a contar que él empezaba a decir frases que solamente su papá decía. Empezaba a silbar, porque su papá silbaba, melodías que su papá silbaba, pero él nunca lo escuchó. Entonces empezó a replicar muchas cosas, pero lo raro es que empezaba a tener pequeños momentos de agresividad contra su hermana. Cosa que no pasaba porque la relación entre hermanos con ellos dos pues era muy buena, pero él empezó a ser muy agresivo con su hermana, la empezó a agredir tanto con palabras como físicamente, y lo peor es que empezó a agredir a su madre después. Ella me dice que hay momentos donde empieza a escuchar que su hijo empieza a hablar. Ella
entra a la habitación de su hijo, ya de noche muy tarde, se asoma y ve que su hijo está sentado en la cama hablando solo. Empieza a acercarse a él y se da cuenta que su hijo está sentado en la cama, pero que no está despierto, está en un trance, pero él está hablando. Entonces pues básicamente nos cuenta toda la situación y la persona que estaba con nosotros dice, me deja orar por su hijo. Ya puso el teléfono a un lado porque su hijo estaba durmiendo a esa hora, pero pues ahí fue donde pasaron cosas muy fuertes, porque en cuanto la persona que estaba con nosotros empieza a elevar oración por él, la señora empieza a llorar y empieza a decir, hijo, cálmate. El chavo empezó como a gruñir, hacía ruidos muy raros. Y nosotros le decíamos, ¿qué está pasando? ¿Está bien, señora? Y empieza a llorar y nos empieza a decir, no, mi hijo se empezó a sentir muy mal, empezó a ser muy feo, pero no está despierto. Todo lo que está haciendo lo está haciendo dormido. Fue un momento de mucha tensión porque todos los espectadores también, ves que tenemos el chat, empezaron a escribir, ¿qué está pasando? Acabo de ver pasar algo aquí en mi cuarto. O sea, esto estuvo tan potente que no solamente se limitó para donde estaban ellos, sino para todos los que estábamos ahí, porque muchas personas, y yo me di cuenta, muchos incluso pensaron que, se vale pensar que eso estaba planeado, pero mucha gente se fue del en vivo. Realmente teníamos casi 2,500 personas conectadas y se fue casi un 40% de personas que tenían miedo. Entonces, mucha gente abandonó el live. Nosotros acá sentíamos una vibra y una pesadez muy fuerte, pero pues es a lo que nosotros tenemos que estar, pues básicamente preparados, porque no sabemos lo que alguien nos va a decir en esta dinámica, porque aquí es, como decían también algunos exploradores y algunos investigadores, el fenómeno paranormal no se trata de convencer a nadie. El fenómeno paranormal es demostrable. Ahí está. Si lo quieres creer bien, si no, engáñate tú solo. Pero eso es lo que nosotros hemos vivido a partir de que iniciamos esta dinámica. Oye, ¿y ese video ya, está en tu canal o dónde lo pueden ver? Sí, de hecho está como transmisión. En el área de transmisiones, ve que es YouTube, como que te pone en diferente sección. Exactamente, está en la sección de en vivos. Fue el primer en vivo. Incluso ahí le titulamos, no recuerdo el título de verdad, pero sí pusimos algo referente al tema. Fue el primer en vivo o de los primeros en vivos y fue algo de lo que pasó. De verdad estuvo muy fuerte. Yo sentí mucho miedo, te soy honesto. Yo sentí mucho miedo porque pues no estamos como que en ese momento no estábamos conscientes de hasta dónde, o sea, hasta dónde podría llegar esta dinámica que para mí era pues escuchar, como te escucho en este momento yo a ti, sales, estuvo buena tu historia, bye. Pero ya enfrentarnos a un tema de posesión demoníaca y en el vivo, momento. En el momento es algo muy fuerte. Cuando terminamos la llamada, se quedó un ambiente muy pesado. Terminamos el en vivo, todos nos mirábamos las caras. O sea, ¿y ahora qué? O sea, terminamos como a la 1 de la mañana. No, una cosa bárbara, de verdad. Bueno, voy a buscar ese en vivo. Igual les dejo el link en la descripción para que vayan a ver de qué nos está hablando Paco. Y antes de que vayamos con tus experiencias, te quiero hacer unas preguntas muy sencillas, pero es como, dale. Es más que nada para mí, porque a mí me gusta hablar de esto. Quiero saber cuál es tu película de terror favorita. Ok. Mira, hay muchos tipos de terror. Vamos a iniciar con las que no me gustan, las que son gore. O sea, esas... Las gore no me gustan porque siento que me aburren. Ver tanta carnicería no es mi estilo. Me gustan mucho las películas que tienen un terror psicológico. Hay una película que salió, me parece, en el 2015. A muchos le ha gustado y a muchos no le ha gustado. Pero a mí personalmente me gustó por lo que están representando ahí. Es muy asemejado a lo que pasa en vida real. O sea, es una de las películas que yo puedo decir, neta, se esmeraron mucho en investigación en este aspecto. La Bruja, The Witch. La Bruja, la del 2015, que se trata de una familia de Inglaterra, allá en los años... que son años como de...
1800 más o menos, o no, 1600 por ahí. Una familia cristiana que es exiliada de un pueblo y se van a vivir como a un tipo rancho, pero a las afueras, muy a las afueras de la ciudad donde estaban. Y ahí son atacados por una bruja. No sé si ya la viste. Es que no sé, tengo que ver la portada, déjame la busco. Sí. Porque yo tengo una memoria horrible. A ver. Es del 2015. Ya, sí, puse 2015. No la he visto. Esa película... es que me suena. Igual y vi el tráiler y por eso me suena, pero no creo que ¿Ya no viste la la cabra? ¿Ya viste la cabra que tienen ahí de portada? O sea, esa película tiene un final muy inesperado. Te la recomiendo mucho. A mí me gustó. Digo, no les voy a spoilear para que... Digo, si no la han visto... Pero que en todo caso ya no es spoiler, ya tiene... Sí, fue el 2014, ya tiene 8 años, no manches ya. O sea, ya no es spoiler, pero de todas maneras, para quienes no se les... Vamos a respetar esa parte. Trae cosas muy asemejadas a la realidad. Aquí no se trata solamente de la bruja, que es el título de una entidad, de una criatura de la noche, sino lo que a mí me sorprendió mucho de esa película es... el tema del cristianismo, cómo lo pintan, versus esta entidad maligna que es la bruja. Ahí vemos, sin spoilear, vemos temas de posesión, vemos temas de liberación. En los cristianos, en la religión cristiana hay una oración que se llama la oración de fe, que se aplica para las personas que aceptan a Cristo como su único Señor y Salvador suficiente. En esta película la plasman, esta oración la plasman. Incluso plasman cómo es una liberación real. O sea, fue algo que a mí me impactó mucho. O sea, el tema de que de verdad se tomaron el tiempo de estudiar ciertos detalles de este tipo de religión, cómo es una liberación, cómo es una brujería. O sea, todo esto y lo plasmaron de una forma majestuosa. A mí me encantó. Incluso en la parte de los créditos dice, o sea, una película basada en experiencias de personas, en leyendas, en religión. O sea, realmente fueron a muchas fuentes para poder plasmar todo eso en una sola película. Y es un terror muy psicológico porque son escenas donde no ves como que la entidad tal cual persiguiéndote o los escrimos que salen de buenas que te hacen dar un brinco. No son escenas donde te ponen algo, pero no estás viendo nada, pero tu cerebro te está matando del miedo. O sea, es un terror psicológico. Pero esas son las que te dejan después de la película pensando. Claro. Yo la terminé de ver y dije, la tengo que volver a ver o sea, tengo que repetir esta parte que me impactó y esta otra parte. O sea, esa ha sido de mis favoritas. Oye, ahorita, o sea, perdón que interrumpa, pero me acabo de morir un poquito. No te preocupes. Porque estabas hablando y dijiste suficiente y se escuchó otra voz que dijo suficiente y me cagué. No manches. No sé si se grabó eso, pero creo que hasta pegué un brinquito. De verdad. No, aquí, por ejemplo, O sea, no sé si es como un error del micrófono y se escuchó doble esa voz. Ajá. Y no sé si se haya captado en la grabación. Deja guardo por aquí el minuto en qué tiempo fue para escuchar ahorita en la grabación que te voy a enviar. Y para saber si fue aquí o fue donde tú estás. No. Pero sí es cuando dices suficiente. Dijiste suficiente y se escuchó suficiente. Así. No, Te lo juro. Ahorita hay que Mis seguidores saben que yo no invento jaladas. O sea. No, yo tampoco. De ese lado igual. O sea, lo que sí sucede es que luego se filtran. Aquí donde estoy, sí es muy común que se filtren psicofonías. Aquí. Se han filtrado risas, se han filtrado voces como que muy graves, pero muy tenues. Y eso es muy común en los en vivos, no tanto en las grabaciones, sino en los en vivos. Pero sí suele pasar. Se escuchó grave, pero se escuchó fuerte, hasta más que tu voz, creo. O sea, no era mi voz. Es que no sé si fue como que un glitch del, ¿sabes? Y que se repitió la palabra. Pero según yo se escuchó diferente la voz, como más grave y así. Ahí si logras captarlo o yo lo capto, ahí lo pones. Y ahí lo pones para que la audiencia lo escuche, para que diga a ver qué fue. Digo, porque si fue algo, tuvo que haber venido o de mi micrófono o del tuyo. Porque no. Ojalá, dice que haya sido de tu lado y no del mío.
Oye, y de esto que decías de la película, de que es como muy real, de cómo realmente pasan el tema de brujería. Sí. Hace como una semana conocí a una persona que él no es que haya tenido experiencias paranormales, sino que desde que tiene uso de razón, él puede ver cosas que los demás no. Y él me decía que para él la película de Insidious, La Noche del Demonio, tiene como que él no pudo verla porque lo ve como muy similar a lo que a él le pasa. Ok. ¿De qué año es? 2010 salió la primera, pero es que van tres películas. Ok. ¿Él habló de la última? Intentó ver la primera, dice que no pudo terminarla porque le dio mucho miedo y pues obviamente ya no vio las demás. Pero sí, a ver si la puedes ver y me comentas después. Sí, claro. Dice que la sintió como muy realista. El tema de cómo él ve a estas entidades. Es que te voy a comentar algo que también nosotros hace ya un tiempo platicamos en el podcast, Muchas personas, directores de películas de horror, han recurrido a prácticas muy realistas. Esto con la intención de que las películas causen el suficiente terror y obviamente tener una película muy exitosa, una cinta que le haya ido muy bien. Entonces, en esta búsqueda de tener una película con éxito, recurren a prácticas que hasta cierto punto yo les puedo decir, hay películas que yo no veo por mera precaución. Hay películas donde lo que estás viendo, por ejemplo, las películas que conlleven un ritual satánico, yo muchas veces no las veo. Porque no recuerdo, como no venía preparado para hablar precisamente de este tema, hay una película que nosotros analizamos, recuerdo que era del 2017, la verdad, en cuanto tenga el nombre te lo mando. Es una película que en la escena donde están ellos evocando un demonio, recuerdo que estaban evocando a Belial, me parece que es un príncipe del infierno. En la oración que estaban haciendo, ves que empiezan a repetir oraciones así con voz gruesa. Realmente lo estaban haciendo. O sea, es una realidad. No estaban diciendo palabras random, palabras al azar. Estaban diciendo realmente una oración que se encuentra en las clavículas salomónicas, uno de los libros más malditos que pueden existir. Es un grimorio peligroso en la cual pues encontramos a este demonio, cómo invocarlo, y ellos estaban repitiendo las palabras que venían en este libro. Entonces, eso es muy peligroso porque realmente tú lo estás viendo, lo estás escuchando y a veces inconscientemente lo estás repitiendo. ¿Y qué crees? Por eso luego empiezan a pasar cosas en tu casa. Y ya empiezas a ver sombras, empiezas a ver que las cosas se caen, empiezas a ver entidades, empiezas a tener infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque inconscientemente tú ya abriste un portal, le diste la bienvenida a, tal vez no a ese demonio, pero sí a otras entidades de bajo astral que puedan estar infestando tu casa. Entonces es muy peligroso. Yo por eso no lo mencioné, pero ahorita aprovecho la ocasión. Hay películas que yo omito mucho por este tema, por mera precaución y porque sé que sí existen, muchas películas que traen invocaciones y evocaciones muy, muy reales. Sí, he leído mucho sobre eso, de hecho. La verdad es que no he tenido yo no he notado nada en las películas que he visto, pero sí hay que tener mucha precaución porque, claro, ahorita, como ya todo nos parece muy falso y es muy difícil asustar a la gente, pues ya acuden a esto que es la realidad, sin importar lo que te pueda afectar después a ti, ¿no? En tu casa. Sí, de hecho hay películas que tienen como que esta fama de que la ves. Hay una película incluso que salió en esta plataforma de streaming color rojo. Hablamos de ella igual hace unos meses. Que al principio te hacían memorizar unas palabras.
Y decía, es que quieres estar a salvo, memoriza esta palabra, memoriza esta oración, memorízala y repítela. Y tómala. Terminando la película, te dicen, ¿qué crees? Esto es una broma y lo que acabas de hacer es, te acabas de maldecir y empiezan a ponerte. Y la gente, no sé si ahí fue la sugestión, la verdad no investigué si esas palabras realmente eran algún tipo de ritual, evocación o algo. Pero mucha gente sí cayó en la sugestión, que esta es otra parte muy importante que a veces no tiene nada que ver con la realidad. Es tu cerebro jugándote bromas, pero mucha gente empezó a decir, ok, hoy no dormí, empecé a ver esto, se me subió el muerto, infinidad de cosas. Sí, que aunque sea sugestión, pues no, o sea, lo estás sufriendo de todas formas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tan lejos de la realidad puede estar? O sea, ¿cuál sería la línea entre lo real y lo no real? ¿Te has puesto a pensar en eso? Pues la verdad es que intento tampoco clavarme mucho en los temas porque como tú has de estar, todo el día es terror. O sea, te despiertas terror, te duermes terror. Entonces intento como que no clavarme mucho porque sí me da miedo luego en las noches. Ahorita no he estado grabando desde que terminé en diciembre. He estado haciendo más como de organización y así. Y he tenido mucho miedo para dormir, no sé por qué, si ni siquiera estoy grabando ni nada, como que se me quedó ahí un traumita de los videos de diciembre o no sé, pero sí, intento irme con más cuidado y como, sí, no clavarme en los temas porque me da miedo, la verdad. Oye, ¿qué es lo que a ti te da miedo? O sea, ¿qué es lo que debe tener una película de terror que digas, ok, tengo ganas de hacer pipí en la noche, pero no me quiero levantar. Quiero bajar por un vaso de agua a la cocina, pero me da mucho miedo ver esto o que se me aparezca, no lo sé. O sea, ¿qué es lo que debe tener una película para que a Estíbaliz le asuste mucho? La verdad es que ya hace tiempo que no, o sea, si quiero ir al baño y aunque haya visto una película, voy al baño y bajo a la cocina. O sea, no llego a eso, pero, por ejemplo, ya quiero cerrar los ojos, ya dormirme. Y digo, voy a prender la lamparita mejor. O ahorita dejo la tele prendida en algo bonito, de una comedia romántica o algo así. Para escuchar como algo, porque me da un poquito de miedo el silencio últimamente. Y que de repente sentir que escuchas algo. Además, tengo gatos y hacen muchos ruidos y yo pienso que es Satanás que viene por mí. Entonces, me da mucha cosa eso. Y yo la verdad con las películas soy súper básica, o sea, a mí sí me gustan los jumpscares, y soy muy del Conjuro. Me encanta el Conjuro. Insidious y así, ese tipo de películas. No, creo que no pido mucho, pero el Conjuro 1, y no sé si has visto Smile. Creo que tiene 1 y 2, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Salió en el 2022. Bueno, yo la vi en el cine en el 2022. Ok, entonces la estoy confundiendo. Es la de la chava que está así, sonriendo. Ya. Pero me decías del Conjuro, ¿te gustó la 1? Sí, la 1 es mi favorita, aunque todas me han gustado. A mí, estamos en lo mismo, La 1 para mí es mi top. Realmente iniciaron de una forma muy padre esta saga de películas. Porque de igual forma, independientemente, yo sé que muchos van a decir, ay, Paco, si supieras que las investigaciones de los Warren son falsos. A ver, independientemente de que si sean reales o no lo son, lo que nos están plasmando es muy real. O sea, en la película 1 nos hablan de cómo se hace una posesión demoníaca, nos hablan de las fases, que es la infestación, la opresión, hasta la posesión. O sea, realmente es una clase de demonología muy cabrona la película del Conjuro 1, mi favorita también. El tema de cómo sucede. Algo, por ejemplo, yo cuando me clavé con esta parte, yo investigué el caso de la familia Perrón. Y de verdad, cuando en la película omitieron la parte del perro, no sé si recuerdas que el perro únicamente se lo encuentran ya desvivido en la parte del patio. Si sabes cómo el perrito pasa mejor vida. No, ¿cómo? En la realidad, lo que pasó con el perro es que la entidad levantó al perro y lo empezó a azotar en la pared hasta que se muriera. Hasta que se murió. Y esa parte no la plasmaron en la película. Pusieron. Entonces, los casos son más fuertes de lo que nosotros vimos en la pantalla grande, pero sí está impresionante. Sí, la verdad, esa me encanta. Y no sé si tengas alguna serie de terror
que hayas visto, que te guste, que quieras recomendar. Serie de terror. Ok, déjame decirte algo. Tiene muchísimo tiempo que no veo series. Te voy a decir por qué. Cuando yo veo una serie, me pasa algo bien raro. Y es que si estoy terminando de ver un capítulo a las 12 de la noche, amanezco. O sea... Sí, soy yo. Entonces, yo no puedo ver series ahorita porque si me pongo a ver series, valió mi chamba. Por ejemplo, las grabaciones y eso. Entonces, casi no recurro a las series por lo mismo. Porque yo digo, ok, estoy bien sin vicio. Porque si empiezo a ver un capítulo, valió cachete. Ya no puedo parar hasta no terminarla. O sea, te hablo que una serie incluso larga la termino en 1 o 2 días. O sea, sí, yo soy igual. Me la maratoneo cabrón. Pero déjame recordar ahorita algún nombre y ya te la recomiendo. Porque sí, la verdad no tengo ahorita el nombre a la mano. Tiene mucho tiempo que no veo algún tipo de serie. Pero oye, a ver, me quedé con esta duda también yo. ¿Qué es lo que a ti te da miedo en la oscuridad? Te digo que el silencio, o sea, como que escuchar algo que yo no le dé una explicación. O sea, eso últimamente... Y a mí del tema del terror lo que más miedo me da es cuando están involucrados los niños. O sea, ya sea que los niños vean fantasmas o que vean a un niño fantasma o a un supuesto niño fantasma. Eso es lo que más no puedo. ¿Tú si llegaras a ver una entidad en forma de niño te daría mucho miedo? Me cago. O sea, me cago. Sí, sí. Y sí sabes por qué, ¿verdad? Sí, porque no sé si es un niño. No, y es que esto también lo hemos dicho nosotros mucho en el podcast. Puedes ver a la mujer de blanco, puedes ver a la sombra de cualquier que tú quieras. Pero aguas si ves un niño. De verdad, ten mucho cuidado. Porque el niño es peligro para ti, para tu vida. O sea, hablamos de una entidad muy poderosa que no va a venir a espantarte. Viene a dañarte. Y en muchas ocasiones viene, pues, a mandarte al otro mundo, ¿no? Para no decir la palabra censurable. Sí. Sí, pues ese tema es lo que más me da miedo en cuanto a historia. Pero es lo que más me da miedo, pero en verlo, en escucharlo y así es lo que más me gusta. Porque Ajá. obviamente me trae ese feeling de adrenalina y de miedo y así. Pero de vivirlo yo, o sea, es que me muero antes. O sea. Por ejemplo, ¿ya viste la película de El Exorcista del Papa? Donde está el niño es el que está poseído. Donde la película que se estrenó el año pasado. Creo que fue el año pasado. Creo que no. ¿No? Donde el actor que la hace de Gladiador es el padre Gabriel Amor. No estoy segura, ¿eh? Es que tengo muy mala memoria. Mira, a mí no es de mis favoritas. Digo, está Palomera. ¿No? Está Palomera. Es una niña. Ahí es un niño, el que está poseído. Habla del caso de uno de los casos de exorcismo del padre Gabriel Amor, que fue uno de los sacerdotes exorcistas de su momento, directamente del Vaticano. Pero pues ahí implica lo de ver un niño endemoniado que está hablando puras tonterías. Sí, no, está cabrón. ¿A ti qué es lo que más miedo te da o lo que más te gusta en el tema del terror? Mira, a mí lo que me genera miedo de una película es toparme con cosas que son muy llegadas a la vida real. Cuando yo vi, por ejemplo, y te lo voy a contar, cuando vi la película de La Bruja, el tema de las brujas, pero aquí quiero plasmar algo muy, muy, muy claro. Hablo de las brujas, porque hoy en día, dijera mi amigo Antonio Zamudio, vemos brujas en TikTok que están haciendo envíos, que te leen, que te echan las cartas. No, hablamos de las verdaderas hijas de, ya sabes qué, criaturas de la noche, entidades, que ya han sido, pues digamos, personas, que fueron personas, pero que su alma se ha podrido tanto, de tanta maldad, que dejan ese lado humano para hacer el mal. Entonces, algo que a mí me asusta mucho es llegarme a topar con una de ellas, porque son reales. Son reales. Al día de hoy, son reales. Estas criaturas, por ejemplo, rápido te cuento. Hace un rato grabamos con Antonio Zamudio, que es director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y ellos llevan un caso en Peña de Lobos. Él me contaba que al día de hoy, en ese lugar, hacen aquelarres
y empieza la persecución a niños. Entonces, en este lugar, en este pueblo, pequeño pueblo de poquitas casas, las personas cada año, porque esto es una celebración que se hace cada año, ellos protegen mucho a sus niños porque estas entidades, estas brujas se reúnen para hacer aquelarres y hacer sacrificios a una entidad que se llama Valpurgis. Y en esta celebración no precisamente tiene que ver con el Wicca. Hablamos más de un tema de ocultismo. Recolectan niños para, ya saben para qué. Esto lo hacen una vez al año. ¿Sabes en qué fecha se hace? Ay, no sé. ¿En cuál te imaginas? ¿Navidad? 30 de abril. Te iba a decir, o el Día del Niño. Wow. 30 de abril. Entonces, quieras o no... ¿Dónde es, dices? Peña de Lobos. Okay. Aquí en México. Entonces, esta persona va desde el 2008 hasta la fecha, ha ido cada año, porque cada año levanta testimoniales. Uno de los últimos, y lo compartió en uno de los podcasts que grabamos con él, es que una mujer que acababa de tener a su bebé, tenía mucho miedo, porque cuando hablamos de recién nacidos son los que son más propensos por estas mujeres. Ella se levanta al baño rápido y a los pocos momentos escucha a su bebé quejándose. Ella rapidísimo regresa al cuarto y ella cuenta que su habitación no tenía puerta, era una cortina. Y no era tan tarde, o sea, no hablamos de madrugada, era si acaso las 11, 10 de la noche. O incluso más temprano. Y ve una silueta de una cosa grande encima de su cama, encima de su bebé. Y cuando ella abre la cortina, ve como esta cosa brinca por la ventana y se va. Pero el bebé ya estaba, ya sabes, sin vida. Sí. Ella cuenta cómo es el proceso de cómo chupan a los bebés. O sea, es nariz y boca, succionan y se van. Entonces, en esta parte del mundo, y eso lo he dicho muchas veces, yo sé que muchos no lo creen y que para muchos es risa, pero de verdad, vayan a este lugar y vean cómo las personas de ahí se toman muy en serio el tema de las brujas. Ahí no se trata de una leyenda, de un cuento. Ahí es una realidad que una vez al año todos en sus casas, 30 de abril, se encierran y la mirada están sobre los niños, cuidando a los niños. Las familias están haciendo rosarios, están tratando de protegerse. Entonces, a mí, por ejemplo, ir a un bosque, me daría muchísimo miedo toparme con una de esas brujas reales. Porque hablamos que ya están tan podridas en maldad, ya les son revelados tantos misterios por parte de sus deidades, tanto paganas como demoníacas, como los quieras llamar, que ya tienen fuerza sobrehumana, pueden trepar árboles, se pueden transformar en animales, que aquí viene ligado a lo que es el nahualismo. O sea, a mí me da mucho miedo esa parte porque no sabes contra qué, o sea, cómo confrontarlo. O sea, tú puedes ser una persona muy grande, muy robusta, pero estas cosas son 1000 veces más rápidos, son más ágiles, y toparse con una de estas de verdad y si te lo encuentras en su estado animal, hablando de un nahual, te destruye. Y eso me lo decía incluso esta persona, este director de esta agencia. Encontrarte con un verdadero nahual es una destrucción para ti. De verdad, es lo que menos te quieres. A mí me da mucho miedo eso, porque eso ya va más asemejado a la realidad, no tanto a un cuento. Ya eso es una realidad que yo creo por lo que he visto, pero es lo que a mí me daría mucho miedo. Pues la verdad es que no lo había pensado, pero ahora ya agregaste un nuevo miedo en mí. Es que los bosques no son mi fuerte, pero ahí es donde la gente quiere verme explorando, pero los bosques no son mi fuerte. Desde que vi Camino del Terror, olvídalo. ¿Y cuál es el tema en cuanto a terror que más te gusta? Me gusta mucho el tema que tiene que ver de exorcismos. Me gusta porque he estudiado mucho el tema de exorcismos. Hay muchas formas, incluso cuando he entrevistado brujos, chamanes, sacerdotes, pastores,
que próximamente vamos a tener. He buscado cómo llevan a cabo esta ceremonia de diferentes cultos, de diferentes creencias. Pero en todas hay algo en común, que es muy desgastante energéticamente para todos. Claro. Y es muy peligroso. Pero a mí me encanta mucho el tema de exorcismo. No sé si a ti también te gusta. Sí, me gusta mucho también. Y además es como muy complejo por lo que dices, que hay muchas formas diferentes en cuanto a manifestación, como para darte cuenta que una persona está pasando por algo así. O sea, es un tema obviamente súper complejo y muy impactante ver. Nunca lo he vivido, obviamente nunca he tenido a alguien cercano a mí y espero que nunca pase, pero sí es súper impactante en lo que podemos llegar a ver, que suelen ser historias en internet o películas o cosas así. Es que a mí me llama la atención, ¿sabes? Porque me tocó ver uno de niño. Me tocó ver a una persona poseída. Este es un relato que he contado en otros podcasts que me han invitado. Pero es que no les puedo traer otra cosa, se los digo porque pues son mis vivencias, o sea, no es que tenga una experiencia todos los días, o sea, cuento realmente lo que, por eso es que a mí me impactó mucho al día de hoy, me atrae mucho ese tema, porque es un tema con el que yo viví por muchos años, pero muchas personas no me daban la respuesta que yo buscaba. No sé si quieres que te platique cómo fue. Sí, exacto. Yo no conozco esa historia y yo igual siempre digo lo mismo. Obviamente voy a repetir mis historias. Claro. Porque no tengo nada más. Si quieren me pongo a inventarme cosas, pero pues ¿cuál es el sentido de eso? Entonces yo le digo a la familia, si no quieres escucharlo, pues adelántale unos 2, 3, 5 minutos. ¿Por qué? Porque no puedo inventar mis historias. O sea, yo no puedo traer una historia que no sea mía. Voy a contar lo que yo viví. Esa vez, bueno, te cuento, soy de Oaxaca. Hay personas, aquí en mi ciudad, hace muchos años se acostumbraba que las mujeres embarazadas que tenían ya sus bebés acudían con curanderas. Aquí se ven mucho las curanderas. Entonces mi mamá fue una de esas personas. Mi mamá tuvo 4 hijos. Yo soy el mayor de cuatro hijos. Y esta mujer llegaba siempre pues a la casa. Hablamos de que son 4, pues iba muy seguido a curar a mi mamá. La tallaba, la fajaba, nos limpiaba a nosotros, nos hacía nuestra... Bueno, no sé cómo sea en otros lugares del mundo, pero aquí en esa parte se les limpia el ombliguito al bebé cuando está chiquito, cuando todavía no se le cae. Entonces, esta mujer hacía todo esto. Y de alguna u otra forma se ganó pues el cariño de la familia. Yo siempre le preguntaba a mi mamá, pero yo no sabía que era un curandero. Yo tenía, pues si acaso 7 años. Y ella me decía, no, pues es una señora que cura. Ella cura. Pero pues yo cuando me decía eso me imaginaba como a un doctor. Digo, mi pensamiento de niño. Pero pues esta señora venía de mandil, venía de vestido. O sea, no venía como un doctor. Sí. Pero me decía, no, ella cura, ella sabe curar. Y pues ya, yo así como que me quedé esa idea. Una ocasión, andábamos en el centro de la ciudad y mamá me dice, oye, ¿por qué no le llevamos a esta señora una despensa? A mi mamá le gusta mucho ayudar a la gente. Digo, pues sí. Le llevamos una despensita, llegamos a su casa. Ella tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer, ya grandes. Incluso cuando esto pasó, sus hijos tendrían unos, ¿qué te gusta? Unos 20 y tantos años, entre 10 y tantos y 20 a lo mejor. Y llegamos esa vez y recuerdo que nos recibió su hijo. Nos dijo algo que a mí desde el primer momento me generó mucha duda. Me dijo, pásenle, quédense aquí, mi mamá está curando, le trajeron a un muchacho, está curando. En cuanto se desocupe ya va a venir, pero por favor no pasen, o sea, no se asomen. Ahí estábamos sentada, mi mamá, estaba yo, pasaron como 5 minutos. Y empecé yo a escuchar el grito de una persona mayor. Un grito muy, pues digamos fuerte, pero al mismo tiempo también muy grave. O sea, como de un anciano, una persona grande. Empecé a escuchar que gritaba de dolor. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿qué es eso, ma? Y ella me decía, pues está curando, la señora está curando. Yo me imaginaba que estaba curando como a un señor que a lo mejor le dolía algo y la estaba tallando como hacía con mi mamá. Pero estos gritos me daban miedo porque eran gritos desgarradores. Eran gritos muy diferentes a un grito de ¡au! O sea, era un grito, ya sabemos de qué calibre. En ese momento yo
voy de curioso y aproveché que mi mamá se distrajo leyendo algo. Me asomo y veo que el que estaba produciendo ese ruido era un muchachito de secundaria de no más de 16 años. Lo tenían sujetados los dos hijos de la señora de cada brazo. Los hijos de esta señora eran grandes, morenos, o sea, robustos. Pero se estaban esforzando muchísimo en sujetarlo, cada uno de un brazo, y el chavito estaba delgadito, estaba chiquito, y el chavo, o sea, mostraba tener fuerza. Recuerdo que estaba gritando y la doña tenía una cubeta y remojaba unas ramas y se las aventaba y hablaba la doña, y este chavo hacía y se movía y hacía muy feo. Recuerdo que uno de los hijos de esta señora me ve y le grita a mi mamá: señora, por favor, agarre a su hijo. No debe de estar aquí. Me regañan, otra vez me meten. Pasan otros 5 minutos y sigo escuchando que esto se intensifica. Los gritos empiezan más fuertes. Y la señora empezaba también a gritar. Estaba muy exaltada. Me vuelvo otra vez a asomar. Y es la escena que todo el tiempo le digo a la gente cuando la narro: si están comiendo, discúlpenme. Pero este chavo se levanta y avienta a estos muchachos que lo están sujetando como si fueran nada. Los avientan y agarra a la doña del cabello. O sea, como que la agarra así y le empieza a gritar en la cara y le empieza a vomitar en su cara. Entonces los muchachos se levantan corriendo y van sobre el chavo. Pero el chavo se deja caer sobre la silla. Se quedó como desmayado. Lo seguían sujetando, pero pues el chavo ya no estaba haciendo nada. Cuando en ese momento la que empezó a hacer así fue la señora. Entonces ahí la señora empezó a gritar de una forma horrible. No era su voz, era la misma voz que yo estaba escuchando que provenía del chavo. Y estos chavos agarran a su mamá y llega su hija, que por lo que entiendo hoy en día es la que cura a su hija. La hija llegó a auspiciar la ceremonia y terminó, pero en ese momento a mi madre y a mí nos sacan de ahí porque ya me habían visto que yo estaba viendo todo eso. Nos sacan de ahí, nos saca su hijo corriendo, nos dicen: no pueden estar aquí, les pido que por favor se retiren, mil disculpas, mi mamá se puso mal. Nosotros nos salimos del lugar y yo seguía escuchando los gritos de la doña. Ya incluso varios metros adelante se escuchaba en la calle los gritos de esa señora. De verdad, algo bastante fuerte. Porque yo en ese momento no comprendía qué estaba pasando. O sea, para mí una doctora, ¿por qué iba a estar haciendo así? Imagínate el pensamiento de un niño y ver todo eso. Incluso cuando le conté esta anécdota a algunos expertos en el tema paranormal, me decían: Paco, es que tú estuviste en riesgo. Exacto. Tú eras la persona más vulnerable. Como a lo mejor por la cercanía estaba más cerca la señora y estaba también vulnerable, se fue a ella. Pero si ella no hubiera estado vulnerable, el más vulnerable ahí eras tú. Y tú eras el que iba a quedar poseído. Entonces fue una de las cosas. Estuviste a nada. Estuve a nada de cuando viví eso. Todo el mundo me lo dijo: estuviste a nada de ser tú por andar viendo cosas que no tienes que ver. De verdad, fue una de las experiencias que por eso a mí el tema de la posesión me ha llamado mucho la atención. Por lo que vi, o sea, de verdad es que son cosas muy fuertes. Esa es digamos, tu primera experiencia. Sí, esa es mi primera experiencia con el tema paranormal. Pero lo curioso es que yo no sabía qué era lo que yo estaba viendo. Yo incluso iba de catecismo y recuerdo haberle contado esta experiencia a mis catequistas y se quedaban así con caras de asombradas. Y yo les decía: ¿qué pasó? Y nos decían: no, pues hay que hacer el rosario por él. Hay que orar por él. Pero pues nunca... O sea, esto lo supe ya hasta grande, que ya estaba el internet y ya comprendía que era una posesión demoníaca, que era una ceremonia de liberación. O sea, todo esto ya vino mucho después, pero muy pocas personas me hablaron de la verdad. O sea, nadie me quería decir. Y yo estoy seguro que sí sabían, pero a lo mejor, digo, por mi edad, pues como que no me querían decir: oye, hice una posesión demoníaca y estuviste en riesgo de sufrir un atamiento. Pero sí fue la primera experiencia de este calibre. No, pues, o sea, con eso está demasiado fuerte. Con razón. O sea, ahorita que yo te decía: no, pues yo nunca he vivido algo parecido. Y tú vi que abriste los ojos de que, no, pues yo ahí te tengo una. Y y sobre todo que, o sea, lo viste de fuera, pero al mismo tiempo,
pues corriste mucho peligro, tú sin saberlo y seguramente igual tu mamá. Claro. O sea, es que también es un tema, sobre todo ahorita se habla más de él, pero antes, Sí. en ese tiempo, No. pues, se desconocía todo y igual por miedo, pues prefirieron no decirte, pero entiendo que hayas tenido un buen de curiosidad desde ahí. Sí, o sea, créeme que eso fue como un despertar algo en mí, porque yo buscaba respuestas de todo tipo, pero desafortunadamente, como tú lo dices, imagínate, eso tiene más de 20 años. O sea, nadie me daba como que algo. Ya fue hasta como por los 13 años que yo me logré informar y que me dicen, güey, estuviste en una ceremonia de un exorcismo. O sea, lo que tuviste fue un chavo poseído. Y así de, qué cosa, o sea, qué increíble. ¿Por qué? Porque muchas personas, aunque no lo creas, les gustaría ver una posesión enfrente, pero es una cosa tremenda. Yo, a pesar de que no sabía lo que estaba viendo, yo sentía mucho miedo por el ver el actuar de las personas. Sí, es súper impresionante. Es impresionante, algo fuerte. Y hay películas que lo plasman muy bien. Por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose. Hay partes muy reales. Igual hay religiones, por ejemplo, los cristianos evangélicos realizan muchas liberaciones que me tocó ver también de frente, cómo las personas solitas empezaban a gritar, se azotaban contra el piso, cómo los liberaban, le decían, te reprendo en el nombre de Jesús, déjala, vete fuera, y empezaban a los gritos. Digo, ya de grande en ceremonias, yo estuve presente por la fe que yo profeso, me tocó ver, incluso hasta no hace mucho, ver señoras cómo hacían. Es una cosa horrible. Y lo primero que nos dicen es, cierren los ojos, no puedes ver, tienes que orar, tienes que protegerte. Porque si estás fisgoneando, ya ha habido casos de personas que en vez de estar en lo que están, seguir en la cadena de oración, abren los ojos y ellos son los que luego quedan poseídos. Es algo muy, muy común. Por eso lo que nos dicen es, cierra los ojos, reprende, cúbrete, protégete, porque es una guerra. O sea, realmente es una guerra lo que estás viendo, aunque no lo parezca, es una lucha espiritual muy fuerte. Sí, de hecho, hace unos años yo todavía ni siquiera hacía contenido de terror. Un neurólogo invitó a mi mamá no me acuerdo a dónde, pero a presenciar un exorcismo. ¿De verdad? Mi mamá me dijo, y le dije, ma, si tú vas, no regresas a la casa. Yo no estoy dispuesta a que de repente empieces a actuar raro o algo así. Y ya, pues no fue. Pero a mí se me dio un buen de miedo. Pero es que eso no es normal. Ella está en riesgo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que es como un virus. O sea, porque ella ya trae algo, se infesta toda la casa. O sea, no solamente el mal va por ella. Ella iba a ver cosas ahí. Incluso tú ibas a ver cosas ahí en tu casa. Eso es muy peligroso. Sí, le dije, ¿no? Y pues ya, no fue. Y después de esto, ¿qué pasa? O sea, pasaron muchos años... ¿O empezaste, a lo mejor esto te desencadenó algo o no? Sí, porque yo empecé a tener mucha atracción por el tema paranormal, mucha. Te hablo que había películas que no eran adecuadas para mi edad, pero yo me las ingeniaba para verlas. O sea, de verdad, eran películas para mayores de 15, yo tenía 10 años y las estaba viendo. O sea, me empezó a atraer mucho. No sé si en ese afán de buscar respuestas. Es que antes pues no es como hoy que vas y recurres a San Internet, San Google. Sí. O sea, antes no era. A mí cuando en mi niñez no me tocó eso. Entonces, donde podía ver algo más o menos a lo que yo había vivido eran las películas. Y yo buscaba la respuesta en las películas. Yo me aventé la película El Exorcista siendo un niño. O sea, pero porque yo en mi cabeza decía... Es que esto es como lo que yo vi. Y mi interés era buscar la respuesta en películas de terror. Y me adentré mucho a ver películas viejas. Por ejemplo, Exorcista, Pesadilla en la calle, todas las películas, sagas de Jason. O sea, las películas hablamos de viejas. O sea, ya el terror viejo. El Aro. O sea, películas que llevan más de 20 años que salieron. Yo todas esas las vi siendo tan solo un niño. Y de ahí yo creo que viene esta atracción al tema paranormal. Hoy la investigación. Que hasta eso, ojo, yo, y esto lo digo abiertamente, yo no me considero ni experto, ni siquiera investigador paranormal. Yo me considero una persona apasionada del tema y soy un vocero del tema paranormal.
Porque ponerse el saco de investigador es Sí, no. muy, muy fuerte. Y hay muchos afuera que se lo ponen, pero es muy, muy complicado. Te voy a decir por qué. Un Es verdadero una investigador. responsabilidad. Sí, claro, tienes que tener responsabilidad con lo que comunicas y no solamente es hablar de lo que googleas. Yo he estado con investigadores, que para darte un tema, no lo googlean. Ellos para hablar de un tema ya investigaron años un lugar, hablaron con testimoniales, fueron al lugar, tomaron muestras, leyeron en bibliotecas libros enormes que uno jamás va a leer. O sea, esa es una investigación nata totalmente. O sea, irte al lugar es una cosa bárbara, pero hoy muchas personas nos vamos a topar con muchas personas que lo googlean y todo lo que encuentran en Google, pues ya es lo que yo investigué. O sea, ponerte el saco de investigadores cabroncísimo y hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Yo por eso, yo no me considero investigador, yo soy solamente un apasionado, un fanático del tema y trato de comunicar mis propias vivencias, pero sí, ay no manches, ese es un tema muy interesante. Yo digo exactamente lo mismo. A mí, o sea, ni me hagan caso, yo digo lo que voy aprendiendo, que de hecho, justo con los seguidores he aprendido más con lo que ellos me van contando, y hay veces que digo, yo no sé qué es esto, ustedes díganme qué saben, y ahí voy aprendiendo y es como una retroalimentación, pero yo igual lo hago como si estuviera platicando con amigos, contándoles cosas, y más por entretenimiento, que hacerme creer la experta, además de que yo creo que soy la menos, o sea, no sé, he ido aprendiendo con la gente. Cuando empecé a hacer videos, yo no tenía planeado hacer videos de terror, solo conté mis experiencias y ya de ahí se abrió todo esto que yo no esperaba, y entonces como que poco a poco de ir aprendiendo, pero sí hay mucha gente que se hace llamar experto y pues es una irresponsabilidad, la verdad. Claro, es una responsabilidad muy grande porque es un tema donde nunca terminas de aprender y esto también yo lo he comentado muchas veces. Yo en mis entrevistas que he hecho, por entrevistado, digo, no sé si lo sepas, he tenido en mi mesa a la aquelarre más fuerte de Catemaco y del mundo. O sea, los he entrevistado junto al brujo mayor junto a otros 2, 3 maestros más y yo siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, yo soy el aprendiz. Claro. Yo auspicio el podcast, pero yo estoy aprendiendo. Yo no vengo a decir, pues yo soy el sabio, yo sé, no. Yo estoy aprendiendo en cada entrevista, incluso en esta que estoy teniendo contigo, estoy aprendiendo cosas porque de eso se trata. Hay que ser muy abiertos al tema, ser muy abiertos a aprender porque jamás se termina de aprender. Yo creo que hay que ser muy humildes en ese aspecto también, el decir las cosas como son. Entonces yo en todas mis entrevistas, por muy sencillas que sean, siempre trato de aprender y aprendo mucho de cada invitado porque son experiencias, cada cabeza es un mundo. Entonces cada cabeza es un mundo y aprendes mucho de cómo piensa esa persona, todo lo que ha vivido, cómo lo ha vivido, es una cosa tremenda. Y me pasa mucho con los correos que me llegan también con los relatos de personas que nos dan su confianza y nos mandan su vivencia y es la vida. O sea, son historias muy interesantes, muy fuertes y que ya dejé de leer en la noche porque de verdad es que luego me ponía a leerlas de noche y sí da miedito, da bastante miedo. Sí, la verdad, sí. Oye, y después de esta experiencia que yo creo que ya, o sea, es muy difícil que te pase algo peor, después de esto, ¿cuál sería como tu siguiente experiencia paranormal? Hay otra experiencia que también he platicado, pero me encanta platicarla porque antes de contarla quiero preguntarte a ti algo y ahorita vas a ver por qué te lo pregunto. ¿Para ti la parálisis de sueño es algo natural de tu cuerpo o es un evento paranormal? Yo tengo una lucha constante. Yo siempre digo, es algo paranormal 100% para mí. Ok. Yo estuve como un año 7 meses en la que todos los días tenía parálisis de sueño. Ok. Bueno, te voy a contar esta experiencia y por qué para mí, yo ya catalogo, ojo, para mí, yo, Paco, catalogo que la parálisis es algo que tiene que ver con el tema paranormal. Cuando estaba yo recién casado, allá por el 2016, estaba yo buscando departamentos en renta para irme a vivir con mi esposa. Entonces encontré unos dentro de una cuartería. No eran baratos, o sea, realmente estaba bonito.
se ajustaba a mi presupuesto y sobre todo que cuando llegamos estaba siendo remodelado. Pero era muy básico y era un rectángulo. Imagínate un rectángulo dividido en 3. Primero es la cocina, junto con el comedor, la sala y al último la habitación con el baño. O sea, es un rectángulo, tal cual, con divisiones. No es como que aquí y ahí. No. Es una cosa tan básica. Pero nos gustó porque pues éramos nosotros dos solos y pues decíamos pues es suficiente. Entonces, lo curioso es que cuando llegamos, te digo, estaba siendo remodelado. O sea, estaba quedando bonito. Nos mudamos y empezamos a vivir ahí. A los pocos días que nosotros empezábamos a vivir ahí, mi esposa y yo empezábamos a ver algo muy recurrente. Veíamos una sombra pequeña que se movía en todo el departamento. Pero esto lo he dicho muchas veces, esta sombra era muy descarada, porque normalmente cuando tú ves una visión por el rabillo del ojo, volteas y ya no hay nada. Bueno, en esta ocasión tú volteabas y ahí estaba. No se iba. Incluso, como viví tanto con esto por algo de tiempo, me acostumbré. Y a veces, por ejemplo, yo estaba en mi habitación y me levantaba al baño, tenía que pasar por la sala y ahí estaba. Incluso en plena oscuridad, tú la lograbas ver porque es más oscuro que la noche. O sea, es tan negro que resalta entre la oscuridad. Y yo llegaba y pasaba mirando mi teléfono, iba así incluso viendo con la linterna y le decía, déjame dormir. O sea, yo interactuaba con esta entidad. O sea, ya lo había normalizado de tanto que lo veía. Mi esposa luego me decía, oye, la vi en el baño. Ay, sí, yo también la vi en el comedor. O sea, algo que también tenía esa casa es que donde estoy yo, una vez fue considerado en mi ciudad la ciudad más caliente de todo México. Hace mucho calor. Entonces aquí las casas casi todas tienen que tener aire acondicionado, no por lujo, sino por necesidad, pues son calores muy fuertes. Pero esta casa y no necesitaba aire acondicionado. Era una casa muy fría. Algo que también notamos es que tanto mi esposa como yo nos costaba mucho ir a trabajar. No nos daban ganas de hacer nada. No nos daba ganas ni de bañarnos. O sea, lo digo abiertamente, o sea, era un desgaste energético tremendo. Todo el día me la pasaba, incluso a veces cuando descansaba, era dormir. Me levantaba todo cansado, llegaba al trabajo a dormir. O sea, una cosa bastante bárbara. Y es que el ambiente adentro yo lo sentía muy pesado, lo sentía muy frío. Y esta sombra que todo el tiempo veíamos pasar. Pasa que nosotros continuamos y una ocasión, algo muy curioso es que esto se empieza a intensificar. Ya empezábamos a tener parálisis de sueño los dos al mismo tiempo. Pero lo que rompió básicamente pues todo es una ocasión que nos acostamos a dormir y yo abro los ojos. Segundo después de cerrarlos, los vuelvo a abrir y me doy cuenta que no me puedo mover. Estoy totalmente tieso y empiezo a mirar hacia adentro y veo mi habitación. O sea, tú sabes lo que es. O sea, tú puedes ver todo. Veo la ventana, veo todo. Pero cuando me doy cuenta y miro hacia los pies, veo unas manitas como de un niño como de 4 años. Así, que se estaba queriendo levantar. Que estaba en el piso. En ese momento yo logré moverme y recuerdo que lo pateo y se vuelve a caer. Yo me espanté mucho porque yo nunca había visto algo en una parálisis. Solamente me tocaba que me quedaba tieso y que a veces escuchaba ruidos y ya. Pero haber visto manos así de un niño, jamás. Salgo del trance todo espantado y me siento en la cama. Me quedo sentado y empiezo a escuchar que mi esposa empieza a hacer muy feo, empieza a quejarse y la despierto y se despierta ella con un grito muy fuerte y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué sucede? Y cuando ella me dice, es que el niño. Dije, ¿cómo? Sí, aquí adentro de la habitación hay un niño. Dije, ok. O sea, yo en ese momento dije, no le voy a decir lo que vi porque se va a espantar más. Sí. Pero le dije, dime qué fue lo que viste. Dice, yo estaba en la habitación, no me podía mover, estaba viendo todo y vi un niño paradito aquí a mi lado que me estaba mirando. Y este niño empezó a caminar hacia mí
y empezó a buscar mi boca como para quererme besar. Y cuando sus labios estaban cerca de mi boca, empezó a succionar, empezó a hacer... Y ella empezó a orar, empezó a reprender y sale del trance, pero antes de salir dice que se pudo mover y empujó al niño a los pies. ¿Recuerdas lo que yo vi? Entonces, cuando empiezo a escuchar lo que ella vio, lo conecto con lo que yo vi y dije, ok, lo que estamos viendo los dos no es una parálisis. Estamos viendo realmente una manifestación dentro de nuestra habitación. En ese momento nosotros no dormimos, empezamos a orar, empezamos a reprender los pelos de punta. No manches, a pesar de que estábamos ahí, yo me estaba muriendo de miedo. De verdad tenía mucho miedo. El ambiente estaba muy pesado porque yo me preguntaba una y otra vez, esto no fue una parálisis, esto fue algo más, porque fue colectivo. O sea, no es posible que yo haya visto la continuación de lo que ella hizo. O sea, me seguía yo cuestionando tantas cosas. Y un día en la mañana, yo estaba sacando la basura, que la basura pasaba los miércoles en la mañana. Me levanté y enfrente de la casa de los departamentos había un señor que todas las mañanas y las madrugadas se despertaba porque tenía concesiones de taxis. Y llegaban los choferes por los vehículos y se los llevaban. Y un día en la mañana, sacando la basura, le digo, ay, buenos días, don Juan, buenos días. Me quedo platicando con él y me hace una pregunta donde dije que definitivamente me tengo que ir de acá. Me dice, ¿verdad que estás viviendo en el 9? Le digo, sí. ¿Y qué tal te ha ido? Digo, pues bien, Juan, bien. ¿Por qué? Tiene muchos años que nadie habita ese departamento desde la tragedia. Dije, a ver, cuénteme. Ya me contó que al parecer había una mujer que se dedicaba a la brujería. Hace muchos años vivió ahí, pero que vivía con un niño que muchas personas decían que no era su hijo y que misteriosamente el niño pierde la vida ahí. Entonces encontraron el cuerpo del niño, pero esta mujer se hizo a la fuga, nunca la encontraron. Y ese departamento se quedó abandonado por muchos años hasta que el dueño de todos los departamentos pasa mejor vida y su hija se hace cargo de estos departamentos y dijo, pues este también me tiene que dejar dinero, lo remodelo y lo rento, ¿no? Y pues llegó Paquito a rentar y él me dijo, es que el problema es de esto, es que vemos mi esposa y yo, cuando vienen los choferes a las 5 de la mañana, vemos a un niño parado enfrente del departamento. Luego mi esposa, los dos lo estamos viendo y me dice, oye, ¿qué papás tan irresponsables que dejen que un niño ande despierto hasta ahora? Y él me dice, yo le digo a ella, no es un niño, métete mi amor, cierra la ventana, cierra la cortina, esto no es un niño. Y el niño siempre está ahí, o sea, es visible para las personas. Y es donde dije, definitivamente, lo que vimos no fue nada casual, no fue algo imaginación, no fue nada más que un tema paranormal. Nosotros nos fuimos de ese lugar, pero antes de irnos, le hablamos a algunos hermanos de la iglesia para que hicieran lo que es la liberación del lugar. Y cuando se termina, lo curioso es que yo nunca le dije a las personas por qué. Solamente le dije, ¿pueden ir a orar por mi casa? Y la persona que estaba orando dijo, es que vi una sombra que se fue, pero fue una sombra chiquita. O sea, también lo vieron. Y lo curioso es que cuando pasa, la casa se queda, el departamento se queda sumamente cálido, otro ambiente, pero nosotros ya nos quisimos ir de ahí por miedo. Realmente fue mucho miedo, porque yo me he hecho esta pregunta muchas veces, a pesar de que ya tiene varios años que pasó. He dicho, ¿qué hubiera pasado si esta cosa empieza a succionar a mi esposa por más tiempo y ella no se puede mover? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera muerto? No, eso está súper impresionante. Fue algo muy fuerte. Nunca había escuchado eso, de lo de la succión. O sea, lo había visto en películas o así. De verdad es que es un tema que a mí... de hecho, ese fue uno de los temas cuando inicié el podcast que yo conté y mucha gente me empezó a decir, Paco, las películas de Harry Potter no son nada inocentes. Eso que hace el beso del dementor, que es cuando te empieza a succionar, es real. Y tal persona ya le pasó con el hombre del sombrero, que llega a su habitación, se le acerca y lo empieza a succionar. O sea, empiezan a succionarte el alma, o sea, algo, y las personas amanecen muertas. Es muy peligroso eso, de verdad. El beso de la muerte es un tema que
No lo viví yo directamente, pero de verdad me ocasionó mucho miedo. O sea, yo ya no podía dormir tranquilo en ese lugar. De verdad, ya sentía mucho miedo porque esta entidad ya no solamente estaba ahí para que la viéramos, sino ya estaba para dañarnos, ya buscaba dañarnos. Entonces, eso es lo peligroso de este tipo de situación. No manches, está muy, muy fuerte esa historia. Y me gusta que me hayas dicho esto del tema de que si la parálisis de sueño es paranormal o no, porque es algo que yo siempre digo. Y pues ya sabes que siempre te dicen, no, eso es científico, está comprobado y no sé qué, pero las fases del sueño, que los músculos se están dormidos, pero tu cerebro está activo. Sí, le puedes buscar mil y un cosas, pero eso que yo viví junto a mi esposa, o sea, créeme que ninguna explicación científica basta para decir, ok, fue mi imaginación. O sea, de verdad es una experiencia que jamás voy a olvidar. Y que siempre que la recuerdo, de verdad, lo estoy repitiendo y hasta los vellitos luego se me enchinan. Claro. Porque es volver a vivir esa parte de tu vida que no quieres repetir. Oye, ¿y actualmente qué? Porque yo tengo mis experiencias, ahí quedaron, por eso siempre las repito. Y ya tiene años que no me ha pasado nada, pero ¿tú has tenido algo actual? Sí. Y nuevamente la víctima fue mi esposa. No manches. Sí. Nosotros bueno, te voy a contar esta experiencia. De hecho, ¿qué tiempo tiene lo del elfo, güey? Tiene como 2 meses. No, menos del mes. Oye, aquí está mi productor editando y él no me va a dejar mentir. O sea, de verdad. Me encontraba yo, tengo un podcast, digo, no quiero meter el gol, pero necesito para poder dar contexto. Tengo un podcast con unos amigos que se llama Se Regalan Sustos. Hablamos del tema paranormal, pero es comedia paranormal. O sea, no esperes nada serio ahí, porque hablamos diciendo, pues no groserías como tal, pero todo es doble sentido. Entonces, es mucha comedia, no apto para todos y obviamente no apto para niños. Y lo que hacemos en este podcast es que cuando vamos a hablar de un tema nos tratamos de caracterizar. Entonces me he salido con disfraz de algo. Entonces es muy divertido. En una ocasión íbamos a hablar de caricaturas malditas y andaba yo buscando un disfraz y llegué a mi ciudad a una tienda muy vieja y estaba yo encontrando mi disfraz cuando a lo lejos veo en el estante un elfo. Me llamó la atención porque yo tengo como un estante donde tengo cositas. Y dije, qué chido. Me gusta para el estudio. Entonces, digo, ¿en cuánto? Y ya me dice el chavo, no, es que es de mi mamá y no está a la venta. Mi mamá los vende, pero ya tiene mucho tiempo que los dejó de vender y se quedó aquí. Yo tengo entendido que los elfos vienen en cajas y vienen con una nota para que tú les des vida, porque tú les das una intención. Y yo dije, ok, yo no le voy a dar una intención al elfo. Yo si lo compro, para mí va a ser como un objeto que voy a tener ahí, como que tengo acá. De adorno. Un adorno, ¿sale? Yo no le voy a dar intención. Si lo compro y me lo llevo, lo voy a poner así tal cual. El papelito y lo que venga, todo se va a la basura, porque yo nada más lo quiero para que se luzca ahí. Entonces le dije, oye, véndemelo, no seas así. Y ya le marca a su mamá y como que la convence. Le dice, no, pues llévatelo. Tanto. Cuando veo que me lo entrega pelón, o sea, así. Digo, ¿cómo? ¿Y su caja? No, pues es que ya nunca se vendió. Si no le vas a dar intención, pues no necesitas la caja. Bueno, yo hasta ahí me dijo, ok, spoiler, esa cosa ya venía con intención. Porque la señora era una bruja. La señora que lo tenía era una bruja. No mames. Entonces yo ingenuamente y torpemente agarro el muñeco y me lo llevo. Mi esposa es muy temerosa de esas cosas. Cuando lo ve dice, ¿qué es eso? Pero, pues es para el estudio, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, y ella se saca de onda y lo empieza a analizar. Este elfo tenía como un morralito y ella empezó a tocar el morral y se sentían cositas como adentro, como que había cosas. Entonces ella empezó a revisar, abrió su bolsa y tenía como raíces de árboles y cosas así. Y esa vez recuerdo que teníamos grabación aquí de Se Regalan Sustos. Llegué, lo puse en el estante y cual más que entraba decía, ¿qué es eso? Está bien gacho, quítalo de ahí, ¿no? Y le digo con mucho respeto, ojo, porque muchos son fanáticos de estas cosas, de estos objetos. Lo digo con mucho respeto. Yo soy, hasta ese momento era muy ignorante del tema. Esa vez que grabamos nosotros, como es un podcast de mucha energía, porque hablamos de muchas cosas y nos reímos, todos estábamos así,
Nos estábamos cabeceando, no teníamos ganas de grabar. Pero mientras yo estaba grabando, siempre tengo mi teléfono aquí a mi lado, me llega un mensaje de mi esposa y me dice: me siento muy mal, voy al hospital, no te preocupes, ya viene mi mamá por mí, cuando salgas me hablas. Yo me saco de onda porque digo, ¿cómo que vas al hospital? O sea, ¿y por qué? O sea, ¿qué tienes? Yo quería cortar la grabación ya, pero me dice, no te preocupes, termina tu grabación, ya viene mi mamá, o sea, no te preocupes, termina tu trabajo. Terminamos rápido, yo doy el cortón, le marco, ¿y qué pasa? No, es que me empecé a sentir muy mal. ¿Cómo? ¿Qué tienes? No, pues es que el doctor dice que me tienen que hacer estudios porque no saben qué es. O sea, es un malestar en general muy mal. Cuando yo le platico esta experiencia a una bruja con la que grabamos, me dice: Paco, ese elfo ya tenía la intención, ya estaba activado, ya tenía vida. Entonces ya tenía una casa donde es retirado, es quitado de su casa y ya generas una molestia. Ahora, ya estaba molesto, ya lo quitaste de su casa, le empiezan a revisar sus cosas. ¿Quién empezó a revisar sus cosas? No, pues ella. Para ella desató una maldición fuertísima. En ese momento vinieron las personas que siempre vienen a orar por nosotros, empezamos a reprender, se le realizó a mi mujer una liberación y esta cosa tuvo que ser quemado. Eso fue hace menos de un mes, a la fecha que estamos grabando esto. Y es algo bien curioso porque era tela, es de tela el muñeco. Entonces, nosotros aquí tenemos alcohol, pusimos alcohol y no se quemaba. Impresionante, ¿eh? No se quemaba. Esto es impresionante porque sucede con muchos trabajos de brujería. El objeto no se quema. En ese momento las personas empezaban a orar, empezaron a reprender y fue que el fuego empezó a consumir hasta que se hizo cenizas. Pero de verdad fue algo muy fuerte. Fue algo muy torpe de mi parte porque, o sea, yo dije, pues es que no le voy a dar la intención, pero pues nunca me hubiera imaginado que ya tenía. Yo dije, a lo mejor la caja no está porque ya tiene mucho tiempo ahí exhibido, pero no sabía que ya tenía un dueño. Ya la persona, como no se vendió, dijo, pues yo lo quiero para mí, y era un duende de la abundancia que supuestamente ahí te iba a traer abundancia, y lo dejó la dueña en ese negocio y le daba sus ofrendas y todo esto. Entonces le das el poder. Y ellos tanto pueden hacer cosas buenas como pueden también lanzar maldiciones, que en este caso no fue para mí, fue para ella. Entonces fue un caso muy fuerte, fue apenas hace un poco tiempo, pero ya tengo cuidado con lo que compro a partir de hoy. Aprendiste la lección. Aprendí la lección horrible. Además a tu esposa le tocó, pobrecita. Sí, la verdad ha sido un saludo, mi amor. Discúlpame. Ya no lo también vuelvo a hacer. También la señora, ¿cómo te lo pudo vender así? ¡Qué miedo! Sí, es que yo dije, si me lo vendes porque pues no es de nadie. No hay peligro. No hay peligro. Pero jamás lo imaginé de esa parte, de verdad. Fue algo... Claro. Eso es reciente, muy reciente. Mejor cómprate unos Funkos y ya. Ahí tengo 2 Funkos. De hecho, en un intercambio de regalo me dicen, Paco, tú hablas mucho de aliens. Te voy a regalar un alien bien aterrador para que tengas algo con que adornar. Ay, el marcianito. Se pasaron. Está muy chida. Está muy chida. Se pasaron de lanza, pero bueno, ya trato de ser muy cuidadoso con ciertos objetos. Tenerles mucho respeto también, mucho cuidado, porque pues no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando cuando adquirimos cierto tipo de artefactos, ¿no? Que no sabemos su procedencia, no sabemos quién los tuvo, qué hicieron con ellos, si ya están curados. Entonces, mucho cuidado ahí. Oye, y bueno, obviamente tú has tenido muchísimos invitados, todos con historias súper interesantes. Sí. Pero a mí me gustaría saber cuál ha sido la historia que más te ha impresionado de las que te han platicado, o una que recuerdes muy impactante. Uy, hay una que incluso la persona que me mandó la historia, se hizo un personaje aquí con nosotros. Es un doctor, ya muchas personas van a saber de quién hablo. Él me empezó a enviar sus relatos para que yo los contara en el podcast, pero es que eran unas historias bastante impresionantes. Y yo le dije, oye, ¿esto es real, hermano? Y me dice el vato, claro que es real. Cuando quieras, hacemos una videollamada y te muestro evidencias. Y dije, va. Hice la videollamada con él y había contado sus historias, que por cierto, sus historias la rompieron en todas las redes, llegaron a millones de reproducciones. Y le dije, brother, necesito que vengas a que tú lo cuentes aquí. Me dice, no puedo porque por mi profesión
No, o sea, no puedo, o sea, soy doctor. Entonces, siempre que viene, que ya hemos grabado con él, siempre se tapa el rostro, le pasa montañas, lentes, para cuidar mucho su identidad. Algo que hemos dicho nosotros es que en México, si eres o doctor, enfermero o maestro y empiezas, siempre te refunden lejos, te mandan a comunidades. Pues este doctor le tocó estar en lugares sumamente lejos de la civilización. Y ahí fue donde él nos contó esta historia que te la voy a contar. Él cuenta que estando en un hospital de una comunidad, estaba teniendo, o sea, era tan pequeñito el lugar que este centro de salud, este hospital era chiquitito, o sea, era pequeñito. Una cosa que parecía más como un tipo de consultorio, o sea, era algo muy pequeño porque el lugar era muy, muy pobre, de verdad, muy, muy marginado. Y él estaba ahí, trabajando, y eran como las 10 de la noche y llegó una señora. La señora la describe una señora ancianita, entre 70 y tantos años, más o menos. Llegó cubriéndose con su rebozo. Y la señora llegó, pero tenía heridas graves, hechas por machete, en el brazo y en la pierna. Y él cuando ve esto dijo, doña, ¿quién le hizo esto? Y la señora le dijo, hijo, es que soy una bruja. Y hice un trabajo a unas personas y estas se enteraron que yo hice el trabajo y me andan buscando. Así que por favor, si vienen, diles que no estoy aquí. Él se espantó mucho porque en estos lugares de Oaxaca las personas se rigen mucho por usos y costumbres. La ley la pasan por todos lados menos por ahí. Entonces ahí es un tipo de ley de que me la haces, me matas a mi gallina, pues yo voy con mi machete y te doy. O sea, desgraciadamente así es en muchas partes todavía del estado. Y en esa parte entonces era así. Se enteraron que la señora estaba haciendo trabajos, entraron a su casa y le dieron. Y él le pregunta, ¿y cómo le hizo para escapar de tantos hombres? La respuesta que ella le dio en ese momento, él no la creyó. Él le dijo, yo simplemente empecé a saltar entre los árboles. Él se saca de onda y ok. Pues bueno, empieza a ver, empieza a limpiar, a desinfectar. Llegó el momento de coser. Y él se impresiona porque le dijo, le voy a poner anestesia. Le dijo, no. Así como viene. No, se le va a doler. No. Pues ok, dice, yo empecé a coser y la señora en ningún momento se quejó. De verdad, yo me impresioné, Paco, porque ella nunca mostró dolor. Ya estaba yo terminando cuando escucho que llegan unas camionetas allá afuera. Y ella me di cuenta que empezó a sentir miedo y me dijo, por favor, escóndeme, por favor, que no me vean. Dice, yo sentí miedo, Paco, porque en ese momento no sabía qué hacer. Si yo les mentía a estos hombres y entraban, no solamente a ella la desvivían, a mí también. Entonces, pero también yo no podía permitir que le hicieran daño porque, o sea, soy doctor, estoy del lado de la vida. Sale él en su papel muy serio y, hey, doc, andamos buscando una señora así. Por acá algunas personas de las casas de allá abajo nos dicen que pasó por acá. ¿No la viste? Y dice, no he visto nada. Yo estaba allá adentro trabajando, atendiendo pacientes. Pero les pido que por favor no hagan ruido. Tengo una mujer embarazada. Está a punto de parir. Por favor, guarden silencio. ¿Seguro, doc? Y si entramos, no, pues adelante. Pero solo le pido que no hagan ruido. Tengo pacientes delicados. Ok, doc, pues órale. Ahí por favor nos avisa. Se suben a las camionetas y se van. Él se saca de onda porque dice, Paco, tenía esas... Aquí en la garganta los tenía. Sí, pudieran haber dicho, vamos a entrar. Claro. Entra y se da cuenta que la señora se le queda mirando y le dice, lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Te pusiste en riesgo por mí. Y él solamente le dijo, pues es que yo hice mi deber. En ese momento termina el trabajo con la señora y la señora ya se quería ir. Y él le dice, no, quédese por favor, la pueden encontrar. No, dice, yo me tengo que ir. Dice, bueno, por lo menos permítame hablarle a los topiles del pueblo, que son la seguridad del pueblo, para que vengan y la custodien o la cuiden o algo. Sí, está bien. Él en ese pueblo tenía la radio directa para hablarle a estas personas en caso de emergencias. Dice, ok, solo voy a mi cuarto. Él dormía atrás del hospital en un cuartito y él salió corriendo. Dice, llegó al cuarto, sacó el radio, se sentó en su cama y algo raro le pasó.
empezó a sentir mucho cansancio, pero extremo. En cuanto él empezó a hablar en radio, se cae y queda profundamente dormido. Se quedó completamente dormido. Él despierta sacado de onda porque dice, o sea, es que esto no es normal. O sea, me quedé profundamente dormido. Despierta y eran las 8 de la mañana. Y él dice, mis pacientes, la señora, él pensó que al regresar al consultorio iba a encontrar una escena digna de una película de terror. Que llegaron los hombres, la encontraron y hicieron cosas atroces. Su sorpresa es que él llega al lugar y no había nadie. La señora se había ido. Se sacó de onda, pero pues quedó un poco más tranquilo. Pasaron los días y él seguía en el consultorio y un día llega una señorita que él me la describe, incluso él lo dice en la grabación, que de verdad que no parecía ni del pueblo. Pues, unos 70, alta, muy guapa, cuerpo perfecto. Y la señora de la limpieza le dijo, Doc, creo que le buscan, dígale que pase. Entra y dice a su Paco, dice, yo me puse me chivié, dice, o sea, de verdad era una mujer muy hermosa, pero no me hablaba, solamente me miraba y se reía mucho. Y le dije, buenos días, señorita, dígame, o sea, ¿qué se le ofrece? Dice, es que vengo a agradecerte, dice. ¿Cómo que vienes a agradecerme? No, es mi trabajo, dice, igualmente atendí a tu mamá o a un papá, a un pariente tuyo. No. Yo no cobro por mi trabajo, no. Dice, no, vengo a agradecer por haberme salvado la vida. Pues él pensando que se trataba de algún paciente, pues digamos, X. Y le dice, extienda su mano, por favor. Él pone su mano para recibir algo. Y ve que esta señorita pone su mano encima de la de él, así, y le entrega un objeto. Cuando ella puso su mano encima de la de él y apretó su mano, dice Paco, dice, y lo dice abiertamente, yo sé que muchos no me van a creer y están en todo su derecho. Esa mano tan blanca, tan tersa, se empezó a arrugar y era la mano de una anciana. Y cuando levanté la mirada, era la señora que yo había atendido. Y se empezó a reír. Y le dijo, te entrego este amuleto que te va a permitir identificarnos. La gente allá afuera nos ve como tú me acabaste de ver. Y a partir de ese momento, él me ha dicho, Paco, he ido a pueblos donde están soldados coqueteando con mujeres que son brujas. Se han estado besando con mujeres que no son lo que son. Incluso he atendido a parejas que llegan que porque su esposa no se puede embarazar, porque pues ya no pueden. Y hay un síndrome que se le detecta que es cuando la mujer está joven pero tiene un vientre muy maduro y no se pueden embarazar. Dice, y en el capítulo nos mostró su amuleto y de verdad gracias a él despertó el tercer ojo y puede identificar este tipo de mujeres. Y es uno de las anécdotas, no historia, anécdota realmente muy fuerte. Digo, en cámaras por cuestiones de su trabajo no se mostró. Claro. Pero a mí me mostró expedientes, me mostró el documento, me mostró el nombre de la persona. O sea, algo bastante creíble para mí que vi todo eso. Pero por eso te digo, el tema de las brujas yo le tengo mucho respeto porque sé cómo se maneja y sobre todo porque existen. Sí, y fíjate que aunque es de lo más real que hay, por alguna razón es lo que más como que caricaturizan y lo que menos cree la gente. Sí. O sea, como que hasta lo ridiculizan el tema de las brujas. Claro, pero yo siempre le he dicho, de verdad, visiten este tipo de lugares y dense cuenta cómo aquí la gente les tiene mucho respeto a esta situación. O sea, es un tema de hasta cuidado, de tener mucha precaución con este tipo de pues personas, no sé si llaman personas, entidades, pero pues las brujas es un tema muy, muy impresionante que yo personalmente, Paco, sí lo creo al 100% por lo que he visto, por lo que he vivido, por lo que mis ojos han presenciado. Y sobre todo por las evidencias, ¿no? Entonces, esta persona, incluso muchos dirán, es un charlatán, quiere fama. Esta persona ni siquiera tiene redes sociales, no le interesa. Y yo le dije, oye, mi Instagram, no, nada, no me interesa. Yo no vengo por fama, yo vengo
para hablar la verdad de lo que todavía existe y la gente no lo cree. Es una persona que realmente no busca nada a cambio, de verdad, nada. Wow, pues la verdad no, como que no tenía mucha idea de qué tipo de historias me ibas a contar y me gustó el camino que tomaste porque es diferente al... Yo sí llego a hablar de brujería, pero a lo mejor no tanto, entonces me gustó mucho que tus historias se enfocaran mucho en esos temas y pues te quiero agradecer por haber aceptado otra vez la invitación. La verdad la pasé muy bien, me encantó platicar contigo otra vez y espero en un futuro podamos colaborar de nuevo. Claro que sí. Y bueno, obviamente si no lo conocían antes de este video, seguramente van a querer ir corriendo a sus redes. Como siempre van a estar todas en la descripción. Aunque de hecho me mencionan mucho en tus TikToks. Ahí de repente te pongo. Sí he visto, de verdad, gracias Ceci por la invitación. Yo estoy bien contento de haber también colaborado contigo. Esperemos y ahora tú nos aceptes una segunda parte con nosotros. Va a estar buenísimo. Las pláticas contigo son bien sabrosas. Entonces, familia, gracias también a los de Extra Normal, que estoy seguro que van a estar por aquí apoyando el canal de Esti. Ahí dejan unos bonitos comentarios, por favor, que se vea el apoyo de la gente que viene de Extra Normal Podcast. Bien contento de estar contigo, Esti. De verdad, un placer colaborar contigo. Muchísimas gracias. Espero que te siga yendo súper bien, que gracias. Obviamente he visto desde que te conocí y ahorita cada vez te veo en más lugares y veo que estás creciendo mucho y me da mucho gusto. Así que muchas gracias a todos por ver el video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.